Mm. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos, que tengan un bendecido domingo. Y en esta oportunidad, pues tengo el privilegio de compartir el capítulo 40 del libro del profeta Isaías. A continuación, quiero presentarles un pequeño rema que espero les sea de bendición. Amén. El capítulo 40 de Isaías, tal como hemos sido enseñados a través de un rema que recibió nuestra autoridad. eh, los libros de Isaías son figura de los libros de los capítulos de Isaías, son figura del orden cronológico de la Biblia, de los libros de la Biblia. Es decir, el libro número uno corresponde a Génesis, el libro número dos corresponde a Éxodo, el libro número tres, eh, perdón, el capítulo número 3 al Levítico, el capítulo 4 a Deuteronomio, etcétera. Y en este caso, pues como vamos por el capítulo número 40, el capítulo 40 es figura del libro número 40 de la Biblia, que es el Evangelio de Mateo, que es justamente el inicio, el inicio del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, Mateo en el libro, en el capítulo 40 de Isaías, ¿cuáles son las figuras? Pues las figuras son las siguientes. En Isaías 43 habla de la voz que clama en el desierto, que esto habla de Juan el Bautista. Y este pie de imprenta de Isaías 43 está en los cuatro evangelios, tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas e incluso en el evangelio del apóstol Juan. En Isaías 44 habla de la hierba. Esto está en Lucas 3:5. En Isaías 47 habla, eh, habla lo que está en Mateo 5:18. En Isaías 48 también habla de lo que está en Mateo 5:18. ¿Y qué es lo que está ahí? Pues lo que habla específicamente el Evangelio de Mateo 5:18 es que dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña de una tilde de la ley hasta que se cumpla. Esto está en Isaías 47 y en Isaías 48. También en el versículo 2 habla del fin de la prueba. En el versículo 2 también habla de que Dios perdona al pueblo de Israel, es decir, inicia, es un reinicio. Y justamente el libro de Mateo es un reinicio, el Nuevo Testamento, y habla del fin del juicio, es decir, los 400 años de silencio de Dios para con su pueblo. Esto está en el versículo 2 del capítulo 40. El resumen del capítulo, así en resumen, el versículo uno habla de consuelo, versículo 2 habla del final de la prueba, versículo 3 habla del camino de Cristo, allanada el camino al Señor. En el versículo 10 habla de la promesa del reino de Cristo. Esto es una profecía que aún no se ha cumplido. Pero en el versículo 27 habla de la poca fe. A esto quiero trasladar el rema, la poca fe del pueblo de Israel. Entonces Dios les contesta en el versículo 28 al versículo 31, habla que no sabes que Dios no se cansa ni se fatiga. Y al final habla de que de lo de los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como como el águila. De eso incluso de este capítulo hay muchos hay algunos himnos que se cantan en las iglesias cristianas. Y pues para finalizar y no extenderme,
¿Cuál es el rema? En el versículo 31 del libro de Isaías habla de que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Es decir, para renovar nuestras fuerzas debemos esperar en el Señor, esperar en Dios. Es decir, debemos tener fe. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, al tener fe, viene el gozo. Y automáticamente al venir el gozo, pues vienen las fuerzas de nuevo. Es decir, que si no esperamos en el Señor, empezamos a pelear con nuestras propias fuerzas. Y al pelear con nuestras propias fuerzas, automáticamente pues nos debilitamos. Amén. Es decir, para alcanzar la renovación de las fuerzas de Dios, se debe alcanzar el reposo de Dios. ¿Y cuál es el reposo de Dios? Y justamente el reposo de Dios está en el libro de Mateo, que es el número 40, justamente con el capítulo 40. ¿Y cuál es el reposo del Señor? Pues el Señor mismo. Venid a mí, Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Esto Cristo también lo tomó del libro de Jeremías 6:16. El libro de Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos, es decir, las primeras obras. Haced las primeras obras, le dicen a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, otra forma de hallar reposo y renovar tus fuerzas es hacer las primeras obras tal como se lo demandan a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Amén. Espero haber sido de bendición y como siempre, pues toda la gloria es para Dios. Que tenga un bendecido domingo. Amén, amén y amén.